Pasando los tamales oaxaqueños. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean a una sesión de actualizaciones médicas súper novedosas. El día de hoy nos acompaña el doctor Edward, grabando desde Campeche, donde está su hospital, y él tiene la experiencia de haber tratado a muchos pacientes con esta nueva enfermedad llamada la COVID-19, y pues nos va a hablar justo de su experiencia, de todo lo que ha vivido, de todos estos traumas, pero énfasis en la ciencia, ¿no? Que es lo que defendemos como médicos, y esa perrita ahí de Marian Soto, pues no, nos dio la razón. Así que, doctor Edward, bienvenido, es su casa. No sé qué nos quiera decir antes de iniciar esta bonita presentación, doctor. Sí, pues como dije antes, luego muchas gracias por la invitación y espero que disfruten esta pequeña presentación que yo con todo cariño les voy a dar. Voy a compartir pantalla de una vez para comenzar temprano, ¿no? ¿Te parece? Adelante, doctor. Usted tiene el control ya de este programa, de este reality show médico. Así que adelante, dese y pues vamos a prestarle atención, doctor. Ok, ¿sí escuchan todos? ¿Sí ven las diapositivas? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, debemos de saber que el COVID es una enfermedad totalmente nueva. Nos agarró desprevenidos a la mayoría de los médicos y pues ha cambiado mucho en cuanto a tratamientos, en cuanto a teorías, en todo. Entonces, vamos a ver los datos más emergentes, las actualidades, lo más nuevo, lo que han estado estudiando los diversos especialistas pues, de esta pandemia. Cabe recalcar que para el examen nacional, pues la verdad yo dudo mucho que pregunten cosas así rebuscadas, pero pues quién sabe, este examen pues fue de experiencia, ¿no? Entonces, sabemos que el COVID-19 actualmente es una de las causas de muerte a nivel nacional, me atrevo a decir, que esto ha superado a las enfermedades cardiovasculares así impresionantemente. En México, pues tenemos la tasa de fatalidad observada y esto puede ser muy característico de acuerdo a muchos factores que puedan conllevar lo mismo. Entre los más, el más importante de todo es el sobrecupo de hospitales. Naturalmente, el sistema de salud, sobre todo en nuestro país, pues es un poco deficiente en ese aspecto. Sin embargo, pues tratamos de sobrevivir lo más posible para lo que es disminuir la mortalidad. Las pruebas, si ustedes recuerdan, cuando empezó la pandemia se hacían las pruebas de COVID de cada 10 pacientes, uno, porque obviamente no habían tantos reactivos para poder realizar las pruebas. Sin embargo, pues eso ha aumentado mucho en pasar COVID desapercibidos y obviamente aumenta lo que es la fatalidad observada. Para entender muy bien esta patología, pues tenemos que saber cómo funciona, cómo actúa lo que es el SARS-CoV-2 y esto se va modificando pues cada vez más. Yo puedo decirles ahorita una teoría y mañana sale otra. La más usada es la que vamos a averiguar ahorita y como ustedes recordarán, pues el mecanismo de entrada de lo que es el SARS-CoV-2 siempre va a ser como principal receptor la enzima convertidora de angiotensina 2. Esa podría ser una pregunta, porque es la que naturalmente en todos los artículos que he leído, libros, etcétera, es lo que dice. La principal receptora es la enzima convertidora de angiotensina 2 y esta va muy vinculada con la proteína transmembrana de serina 2. ¿Dónde se une? Naturalmente, lo que es el SARS-CoV-2 tiene forma de pues, coronavirus y las proteínas en espiga pues, son las principales en lo que es la unión cuando es la endocitosis o la penetración del mismo virus a través de la membrana pulmonar. Y como ustedes recuerdan, en lo que es la célula pulmonar, la membrana pulmonar, está predominantemente lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Por eso es que siempre hay mucha sintomatología de este tipo de virus. Al número 2 vamos a ver lo que es la desregulación del sistema de regina-angiotensina, que eso, como ustedes bien saben, que tiene que ver actuar mucho la enzima convertidora de angiotensina 2, que una de las principales funciones es convertir de la 1 a la 2, de acuerdo a los receptores pues, que nosotros tenemos. Se une lo que es las proteínas Spike debido a lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2 y obviamente va a ser la desregulación que nosotros vemos en lo que es la fisiopatología. Entonces, aparte de eso, se demostró que no solamente en las células pulmonares puede haber esta enzima, sino en donde más, en las células endoteliales. Obviamente hay un daño endotelial severo debido a una tromboinflamación
debido a lo que es la tormenta de citocinas, como la famosa tormenta de citocinas. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo se va a estipular? Obviamente, esto va al licocáliz. El licocáliz es la cubierta de la membrana celular. Y obviamente, si en el paciente diabético, en el paciente hipertenso, en el paciente con comorbilidades, el licocáliz está totalmente abolido, a eso, ustedes, ¿qué pasaría si le añaden un virus más? Entonces, debido a eso y a la gran propagación, empieza lo que es la famosa tormenta de citoquinas debido a la estimulación de lo que es el licocáliz. Entonces, a nivel de glucocáliz es la famosa tormenta de citocinas. Y aquí naturalmente vemos lo que es la disfunción orgánica debido a microtrombos. Por eso los pacientes se tienen que usar lo que es la tromboprofilaxis y estar midiendo constantemente el dímero D. Las principales interleucinas que se propagan debido a la absorción del virus son la interleucina 6 y la interleucina 8. Es igual por esa pregunta. Cuadro clínico de nuestros pacientes. Como bien saben, actualmente la definición operacional es todo paciente que presente los 3 síntomas cardinales, que es fiebre, tos y dificultad para respirar, y que se acompañen de uno más como odinofagia, diarrea, dolor muscular, cansancio o fatiga, disminución de la percepción de dolores o sabores. Y esto, en experiencia personal, en mi hospital, por ejemplo, veíamos pacientes con anosmia y disgeusia, y rápidamente pensábamos que era un COVID-19. Alguien que me diga un diferencial que igual pueda producir anosmia y disgeusia. Sinusitis. La Sinusitis. sinusitis, doctores, exactamente. Solamente que la Cualquier sinusitis virus. vamos a ver lo que es la secreción purulenta, etcétera, todo eso. Por eso es que lo que yo les puedo compartir es que no todo es COVID y tenemos que explorar bien a nuestros pacientes. De acuerdo al comunicado oficial pues, el nacional, sabemos que la definición fue lo que les dije y continúa siendo la misma. Tos, fiebre y disnea y que presenta algún dato menor. Ya sea mialgias, artralgias, fueron los que les dije. Nada más esto yo quería recalcarlo normalmente. Ahora, este es un estudio muy, muy interesante que comenta que el 100% de los pacientes infectados 30% van a estar totalmente asintomáticos. Son los famosos pacientes o portadores asintomáticos. 55% son los que van a estar entre moderado y severo, entre leve y moderado, perdón, y el 10% entre severo. Y el 5%, pues los pacientes que realmente pues tengan algún problema, pues ya sea por la edad, por comorbilidades, etcétera, y estos van a generar lo que es la sintomatología grave. Lo que sí he estado notando en diversos artículos que he estado estudiando es que lo que es en el paciente grave, en el crítico, empieza lo complicado a partir del 7º hasta el 15º día. Sin embargo, pues igual hemos visto y notado que los pacientes presentan sintomatología antes de 15, 20 días de COVID y se empeoran a los 30 días. Y eso es lo que nosotros no nos explicamos por qué. Nosotros pensamos que debido pues, a la resistencia, los automedicamentos los autorrecetarse, perdón, que ellos toman, etcétera, y así. Entonces, dentro del rango de muerte, dentro de los síntomas severos está el 15% y de los críticos 50%. Le decía luego anteriormente que la mortalidad en pacientes intubados de COVID actualmente está por arriba del 90%. Entonces, sí está muy cabrón. Esos algoritmos están bien padres, me gustaron mucho y son las para identificar la etapa y la de los pacientes con COVID. La etapa 1, que es la infección temprana, naturalmente el tipo de abordaje que vamos a hacer va a ser ambulatorio, solamente tratamiento sintomático. Aquí no tenemos que dar dexametasona, ni enoxaparina, etcétera, nada de lo que damos, solamente es sintomático para la fiebre y control. Los síntomas clínicos en caso sospechoso, como vimos, al menos uno de los siguientes, y cualquier paciente que sature bien y nada más tenga los síntomas asociados es un caso leve y que puede ser manejado de manera ambulatoria. Los signos clínicos, lo que sí hemos estado viendo y es que la linfopenia temprana es una de las principales alteraciones bioquímicas que los pacientes llegan a tener
como dato de laboratorio. Naturalmente, en mi hospital, por lo pronto, no sé ustedes, el dímero D es inalcanzable, no lo tenemos en los laboratorios. Y lo que es la concentración de ferritina, menos. Entonces, la linfopenia es lo principal que nosotros podemos detectar de manera temprana a través de bioquímica, o sea, laboratorios, ¿no? Los estudios bioquímicos. Y aquí nosotros tenemos que evaluar las comorbilidades o condiciones específicas del riesgo y obviamente el tratamiento sintomático ambulatorio. No tenemos que dar nada más. Que más adelante vamos a ver de eso, por qué no se debe dar. Etapa 1 es la infección temprana, la etapa 2 es la fase pulmonar. Aquí nosotros tenemos que hacer la revisión médica y naturalmente evaluar lo que es la hospitalización de nuestros pacientes. Esto van a ser en pacientes que tengan disnea, dolor torácico, taquipnea y tenemos que rápidamente investigar datos de neumonía, ¿ok? Y aquí es la pauta de diferencia entre el leve y el moderado, el CUR 65. Todo paciente con CUR 65 de 2 puntos que tenga una saturación de 90%, porque lo demás obviamente son laboratorios, en ese instante no lo vas a tener. Tiene que ser atención integral y valorar la sobreinfección. Y naturalmente tendremos que pasarlos al área respiratoria, porque si esos pacientes a fuerza van a requerir oxígeno así a fuerza. Y en paciente ya etapa 3, que son los críticos, como les dije, que es el 5%, que ya tienen lo que es la famosa tormenta de citoquinas, pues el paciente naturalmente presenta la neumonía grave. Y aquí vemos alterado lo que es el QSOFA, más de 2 puntos, que más adelante vamos a ver, frecuencia respiratoria de 30 por minuto y que tenga algún dato de falla orgánica, perdón. Aquí lo que sí tenemos que a fuerza es pedir alteraciones hematológicas. El dímero D es súper importante porque la tromboprofilaxis igual va mucho asociada a ella. Recuerden que de acuerdo a la tormenta de citoquinas, el dímero D reluce demasiado. Entonces ahí es donde favorece lo que es la coagulación, la anticoagulación, perdón. Entonces, por eso es que necesitamos ver el dímero D en qué concentraciones debe estar en los pacientes. Trombocitopenia. La trombocitopenia aquí igual va a estar muy marcada porque una de las principales causas de trombocitopenia es el uso de la heparina no fraccionada. No en todos los pacientes tenemos lo que es la ENOXA o la heparina de bajo peso molecular. Tenemos la heparina no fraccionada, sin embargo, esa sí altera lo que es, produce trombocitopenia, ¿no? Entonces, acá vemos lo que es el paciente con sospecha de COVID. Obviamente vamos a investigar los datos de alarma y posteriormente vamos a tomar lo que son las pruebas de PCR. Si el PCR es positivo, tenemos que hacer el diagnóstico y ver los datos de alarma. Si el paciente por lo menos presenta un dato de alarma, tenemos que reevaluar. Ahora, esto es muy importante, la reevaluación con el CUR 65. Si el paciente tiene un CUR de 0 puntos, pues requiere manejo ambulatorio. De un punto, reevaluar en 24 horas y apoyo con laboratorios. Si mantiene uno, tenemos que ahora sí tomar laboratorios, tomar perfiles e ingreso al área respiratoria. Ahora, lo que es la posición prono. ¿Alguien de aquí ha estado en COVID? ¿En COVIDario? No. No, ¿verdad? Bueno, la posición prono naturalmente recomienda iniciar a partir de 1 hora, pero realmente mientras más tiempo los tengas en prono es mejor. Le va mucho mejor a los pacientes. Yo lo he comprado con mis propios ojos, que el paciente que tolera el prono le va mucho mejor en cuanto a saturación de oxígeno, en cuanto a periodos de hospitalización, etcétera. Pero pues es muy importante que ustedes pronen a sus pacientes. Se le hago énfasis en esto porque sí es importante que lo hagan. Sí, ahora, la acitromicina, la famosa acitromicina. La acitromicina solamente está indicada en pacientes que tengan una coinfección bacteriana, nada más. No se usa como profiláctico, no se usa como manera ambulatoria, no se usa a menos de que tenga datos ya o confirmatorios de que sí tenga una coinfección bacteriana. De lo contrario, no. Yo he visto recetas de médicos de acitromicina que usan la 500 miligramos la primera dosis y usan hasta por 10 días la acitromicina. Y no, la acitromicina, si van a usarla, son 500 en la primera dosis
y se reduce la mitad, 250, del día 2 al 5, previa toma de cultivo. No en todos los hospitales tenemos cultivo, obviamente. Sin embargo, si ustedes tienen una infección bacteriana asociada como una neumonía, una infección del tracto urinario, lo que sea, ahí sí requieren lo que es el uso de la citromicina. Solo que aguas. Para usar la citromicina, y si van a usarlo a altas dosis, ¿qué tienen que estar viendo y vigilando? Lo que es el segmento QT mediante electro, obviamente por alteraciones cardíacas. Esto le decía ya luego que puede ser que nos los pregunten, ¿cómo clasificamos el COVID severo bioquímicamente? Y pues aquí lo dice, dímero D mayor de 1000, el CPK por encima de 2 valores de referencia, proteína C reactiva mayor de 100, LDH de mayor de 245 y cuento de linfocitos menor de 0.8. Una vez le decía a Lugo que tenemos pacientes con diabetes, por ejemplo, y recuerden que los diabéticos dan totalmente los síntomas atípicos. A ellos no les va a dar tos, no les va a dar lo que naturalmente un paciente sano les da. Entonces, ya cuando está súper mal, ahí sí les tiene que dar, pues le da bastante sintomatología pulmonar. Entonces, nosotros lo que hicimos en nuestro hospital, todo paciente que tenga menos de 0.8, le hacíamos prueba COVID y salían positivos. Entonces, si ustedes ven un paciente con linfocitos de menos de 0.8, pues no está de más, doctores. Háganle su prueba COVID. ¿Sale? Las heparinas. Si el paciente cumple con tormenta de citocinas, ¿cómo vamos a saber eso? Pues debido a esto, a los hallazgos del laboratorio. Tenemos que en el COVID moderado usar la tromboprofilaxis con heparina bajo peso molecular, 1 miligramo por kilo peso cada 24 horas subcutánea. Esto igual, recuerden que la heparina se va a ajustar de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Entonces, si no se compliquen la vida, usen su calculadora médica con el CKD-EPI y pueden hacer un aproximado de su tasa de filtración glomerular. Si el paciente ya tiene nuevos resultados marcadores inflamatorios, pues pedimos lo que son los estudios de gabinete secundarios y ya en la tromboprofilaxis en pacientes ya severos, tenemos que ahora sí iniciarlo y a veces estadificarlo y ajustarlo de acuerdo al dímero D que presente el paciente. Nosotros tuvimos pacientes con dímeros D de mayor de 16,000 hasta 20,000. Pacientes así súper agudos y con ya falla orgánica así severa. Y ahí tendríamos que usar dosis de heparinas muy altas para evitar. Pero como le decía a Luguito, esos pacientes naturalmente, pues de 10, uno sobrevivía. Está súper cabrón. Lo que es la dexametasona, hoy en día no debe extenderse más de 10 días. Y la dosis son 6 miligramos, no 8, son 6 miligramos. El recovery, que es lo que evaluó esto, demostró que dosis bajas de dexametasona reducen extremadamente la mortalidad en pacientes de manera hospitalaria, no ambulatoria. ¿Ok? Entonces, los métodos diagnósticos más comunes que actualmente estamos viendo, los más nuevos, son los antígenos. Los antígenos van a ser los más específicos en cuanto a diagnóstico temprano del COVID-19. Lo que es el PCR o los anticuerpos, obviamente, pues sí está un poquito más, va a ser más positivo mientras más tiempo pase. Y en esta gráfica se los dejo claro. El test o el antígeno positivo son los pacientes a partir del quinto día y empieza a salir resultado positivo, se empieza a ver de acuerdo al inicio de los síntomas. Y el PCR está entre el séptimo hasta el 20º día. Ahora, igual, nosotros tuvimos compañeros médicos que dieron toda la sintomatología de COVID, así toda, y 3 pruebas de PCR negativas. Y casualmente llega el antígeno al hospital y sale positiva. Entonces, si a mí me van a preguntar, yo confiaría más en el antígeno que en la detección convencional de PCR por eso nasofaringeo. Entonces, la confirmación de rutina se basa en la detección de sustancias RNA por amplificación de ácidos nucleicos, ya lo sabíamos, y una o más pruebas negativas no descartan totalmente la infección por SARS-CoV-2. Entonces, de acuerdo a los antígenos, vamos a ver lo que es el periodo de incubación y en el pico más alto de lo que es la enfermedad, el IgM es el que predomina en cuanto a positividad. Está súper elevado. Ya entre los transcurso intermedio es el IgM más IgG
Y cuando ya es infección tardía es el IgG, que esto igual podría ser pregunta pues de examen, ¿no? Y aquí igual les dejo otra tablita que sí, la verdad me gustó mucho. Antes de los síntomas, una semana antes, el PCR siempre va a estar positiva, pero no habitualmente. Hace un descenso ya después del quinto hasta el séptimo día. En cambio, la detección de anticuerpos siempre va a tener un umbral alto y obviamente vamos a tener más confianza en cuanto a este diagnóstico. La detección, obviamente, el CDC recomienda las pruebas de hisopado nasofaringio y siempre van a ser las serológicas las más utilizadas para establecer la infección actual por SARS-CoV-2. Entonces, sí les recomienda mucho el uso de estas mismas pruebas, ¿no? Entonces, dentro de la historia natural de la enfermedad, sabemos que el paciente en donde fue habitualmente, como dice luego, la conspiración, el periodo de incubación fue a partir del quinto día. O sea, ahí puede ser que los síntomas empiecen y ahí es donde nosotros vemos que nos puedan hacer una pregunta y son 5 días de inicio de los síntomas. Ahora, síntomas primeros de COVID, pues ya los vimos. Eso sí, lo vuelvo a recalcar, cefalea, tos, disnea, náusea. Y los síntomas pueden aparecer del día 2 al día 14 de la exposición al virus. Pero el día quinto es donde, según mayormente, pues la sintomatología es más elevada. Entonces, por eso les digo que yo les digo ahorita esto y ustedes sacan un artículo nuevo y dice que ahora a partir de los 7 días. Anteriormente decían que el virus empieza, una vez que nos enfermamos tenemos inmunidad hasta 9 meses y hace poco salió que no, que eso era mentira, que son 2 meses de inmunidad. Ahora, ese es un estudio muy bueno que se hizo en Reino Unido y vamos a ver qué pacientes son los que predominan naturalmente más los síntomas. Los síntomas son cardinales. Recuerden que esta es una pandemia mundial. Entonces, tos, fiebre, disnea. Son los 3 más importantes, son los 3 que los pacientes refirieron de manera habitual. ¿Se acuerdan la primera definición que decía? Todo paciente era sospechoso, paciente que tuviera fiebre, tos, etcétera, y que haya tenido contacto con alguien que haya ido a Francia, Europa, Estados Unidos, bla, bla, bla. Después se cambió eso y ahora decían pacientes que tengan síntomas asociados, bla, 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 y que tengan conjuntivitis, por ejemplo, que tengan dolor óptico, etcétera. Y pues se demostró que casualmente los pacientes con COVID no presentan eso. Los principales es tos, fiebre, disnea, fatiga y recuerden que el síntoma llamado tos es el más difícil de erradicar. A pesar de ya estar en periodo de lo que es de curación, el paciente siempre va a tener lo que es la tos. ¿Qué pacientes requirieron UCI? ¿A partir de cuántos días? Se demostró que los pacientes que tienen una fiebre intermitente que no mejora a pesar del tratamiento sintomático, pipirético, etcétera, son los pacientes que tienen mucha más posibilidad de requerir lo que es la UCI o requerir apoyo ventilatorio. Entonces, los pacientes que no tuvieron fiebre, que no presentaron fiebre, la mejoría era entre el noveno día y los que presentaron fiebre tardaban en evolucionar hasta el 39 día y presentaban la fiebre intermitente. Entonces, ustedes van a tener pacientes con COVID y que tengan fiebre que no se los va a quitar ni el paracetamol ni nada de lo demás. O sea, va a ser muy difícil quitar esa fiebre. Entonces, ¿qué secuelas tenemos en cuanto después de la posinfección de COVID? Predominan las manifestaciones pulmonares. Una de ellas es la disnea, doctores. Entonces, tenemos que hacer ejercicios pulmonares. Hay diferentes artículos, convenios, guías, etcétera, que mencionan lo que es los ejercicios pulmonares, como inflar globos, no sé, palomopercusión, etcétera, todos esos, y tenemos que fomentar eso a nuestros pacientes. ¿Sale? Entonces, la disminución entre los pacientes en recuperación de COVID-19 severo es más común la disminución de la capacidad respiratoria en los primeros 6 meses. Después de los 6 meses vamos a tener el trastorno de estrés postraumático. Aquí vamos a mandar a nuestros pacientes al Lugo para que le dé su terapia, porque sí es necesario que tengan valoraciones psicológicas.
porque estos pacientes naturalmente tienden a estar en depresión y ansiedad. Y cómo no, pues si obviamente estuvieron hospitalizados en un área donde pues no sabían si iban a salir de ahí. Entonces, sí es importante esto. Las manifestaciones extrapulmonares, hay bastantes, doctores, hay bastantes, pero aquí les puse las más importantes. Las dermatológicas, las petequias, las urticarias, vesículas, etcétera, cardíacas, endócrinas, gastrointestinal, neurológicas, tromboembolismos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las más comunes y cuál es la que tiene mayor mortalidad? ¿Alguien la sabe? Que sea extrapulmonar. La miocarditis. El CID. No. Renal. Renal, muy bien, doctora. La lesión renal aguda es la que tiene mayor mortalidad como manifestación extrapulmonar. La cetoacidosis, pues se puede remediar con las soluciones, nada más, pero la lesión renal aguda es uno de los principales síntomas renales o, perdón, complicaciones renales que el COVID, obviamente, pues no le va bien a nuestros pacientes. Entonces, ese es renal. Entonces, la enfermedad, la lesión renal aguda más común que se ven en todos los pacientes con COVID-19 es la lesión renal aguda de tipo prerrenal. Recordemos que existen 3 tipos: renal, parenquimatosa y posrenal. La renal siempre va asociada a deshidratación, hipovolemia, etc. Estos pacientes, como alguien dijo ahí, cetoacidosis, estado hiperosmolar, imagínense, como les decía, si a pesar de ser diabéticos, su licocálice está abolido, le meten COVID, van a empeorar el caso. Si es un estado hiperosmolar, obviamente van a provocar una increíble deshidratación por el aumento de la diuresis osmótica, ¿no? Por la activación de las catecolaminas, etc. Entonces, no. La lesión prerenal es uno de los hallazgos que se demostró más comúnmente. Sin embargo, esto igual está muy triste porque pacientes que estaban con COVID se deshidrataban y empezaban a tener lesión renal aguda y nadie se daba cuenta hasta que empezaba a tener manifestaciones como edema, nasarca, etcétera, o disminución de la tasa de filtración glomerular, aumento de la creatinina, etcétera. Entonces, igual, dentro de lo que es la función renal, tiene que ver mucho la coagulopatía y el síndrome cardiorrenal. Pacientes que de por sí tenían su insuficiencia cardíaca y llegan por COVID, ¿qué pasaría? Obviamente van a tener una deshidratación severa y van a ocasionar lesión renal aguda. Y aquí entramos al famoso síndrome cardiorrenal. Recuerden que creo que son 5 tipos y el más común es el tercero y el cuarto, que el tercero es falla cardíaca, falla renal asociada a falla cardíaca y el cuarto es falla renal asociada a cardíaca, o sea, al revés. Entonces, si de por sí el paciente tenía insuficiencia cardíaca y le metemos lesión renal aguda, podemos ocasionar un síndrome hepatorenal. Al principio, recuerden que se usaban lo que es las transfusiones de plasma convaleciente. No sé si lo llegaran a ver, el plasma convaleciente de paciente. Y se demostró que de las principales lesiones hepáticas son la infección por hepatitis A, B y C. Igual por hemotransfusiones. Entonces yo considero que si nos llegan a hacer una pregunta de qué complicación renal y hepática son las más comunes del COVID como manifestación extrapulmonar, es lesión renal de tipo perrenal y elevación de las transaminasas. Otra, igual son las manifestaciones dermatológicas, igual súper importantes. Y esto fue un artículo muy bonito que me gustó, se los dejo acá abajo, que dice que lesiones dermatológicas o qué manifestaciones dermatológicas se empiezan a manifestar, perdón la redundancia, de acuerdo al pico de la enfermedad. Y se demostró que en los pies, en los pacientes con COVID leve, era muy, muy característico ver el enrojecimiento y lo que es el edema, sobre todo. 84% de todos, sensación de así de como si estuvieran quemados, igual tuvieron fiebre asociada, así como una exantemática, desaparece la fiebre, boom, aparece lo que son el exantema. Y en cuanto a severidad entre leve y moderada, ya empezamos a ver lo que es el prurito, ¿sale? El prurito intenso, que es lo que más se demostró como si fuera una anafilaxia, pero obviamente vemos lo que son manifestaciones dermatológicas. Y ya cuando es el COVID severo, vemos las manifestaciones ya asociadas a la coagulación. En este caso, pues, lo que es la púrpura, otros síntomas asociados, petequias, etcétera, y así.
Aparte de eso, después de la enfermedad, después del pico de la enfermedad, el paciente puede tener secuelas de petequias, puede aún presentar petequias a pesar de no tener COVID, y ahí tenemos que estar viendo constantemente los tiempos de coagulación, las plaquetas, etcétera, para que no se nos complique ya posteriormente. Entonces, de acuerdo, igual en mi hospital tuvimos pacientes que aparte de tener COVID se veciaron. Entonces, no cambiamos el plan en cuanto a trombólisis. Está estipulado que la trombólisis sigue estando bien hecha entre las primeras 3 a las 4 horas y medias, y el primer medicamento de elección es el Alteplase, como en cualquier stroke. Sin embargo, en la guía hepática clínica, si no mal recuerdan, decía que era entre la hora 3 horas y media. Y de acuerdo a lo que este artículo de 2019, que es el más actual en cuanto a esto, dice que el Alteplase es el de primera elección. Sin embargo, pues acuérdense que para trombolizar tenemos que tener la lista de las ciertas contraindicaciones absolutas. En pocas palabras, paciente que no sangre. Paciente que no sangre podemos trombolizar. ¿Sale? Precaución. Voy a tomar un poco de agua, perdón. Hidrátese, doctor, adelante. Hallazgos por radiografía de tórax, súper interesante. ¿Qué lesiones encontramos en los pacientes con COVID en teletórax? Lamentablemente, amigos, los rayos X de tórax son de los que tienen menos sensibilidad en cuanto a diagnóstico en enfermedad temprana, aclaro. Y la tomografía es lo mejor, la verdad. Sin embargo, de aquí, ¿quién tiene un tomógrafo en su hospital? Pues casi nadie, por lo que veo. Entonces, sí tenemos rayos X, son los que están más a la mano. Entonces, ¿cuáles son las principales lesiones sugestivas de COVID? Son las opacidades focales de periféricas, o sea, a nivel periférico. ¿Ok? Mientras más pegado está el pulmón, la opacidad focal es más COVID. Naturalmente, algunos artículos de radiología comentan que son bilaterales. O sea, sin embargo, pues yo las he visto solamente en un pulmón y es COVID positivo y ya con tormentas y citocinas así súper cabrona. Entonces, si ustedes ven la opacidad focal, periférica, piensen en COVID. Lo que es el aumento de la trama pariliar, el aumento de la densidad difusa, el patrón intersticial y el patrón alveolo intersticial focal y difuso son súper importantes para poder verlo y clasificarlo. Aquí les dejo ejemplos de cómo se ven las opacidades focales periféricas. Recuerden que en las neumonías pues adquiridas, etcétera, pues se ven los que son los procesos de consolidación a nivel apical, basal, etcétera. Sin embargo, en el COVID, las lesiones son periféricas, ¿ok? Lo que es la opacidad focal, naturalmente vamos a ver lo que es esta pequeña opacidad a nivel periférico y vamos a tener la sugestividad de que es un paciente con COVID. Lo que es el aumento de la densidad difusa, claramente vamos a ver cómo está lo que es el borde hepático y el ángulo costofrénico ya con opacidad, y vamos a tener lo que es el aumento a nivel pariliar difusa. Patrón intersticial focal, exactamente. Entonces aquí lo que tenemos que ver nada más es el aumento del mediastino. Patrón intersticial difuso, obviamente ya aquí es el pulmón blanco, como lo dicen algunos. Sin embargo, pues ya estos tipos de pacientes son muy difíciles de encontrarlos porque los rayos X no en todos los hospitales COVID tenemos los portátiles. Entonces son muy difíciles de poder apreciarlo. Sin embargo, pues son clínicamente visibles porque el paciente desatura un 30, 40%. Entonces, sí, hay que tener claro esto, ¿no? El patrón alveolo intersticial es otro igual que tiene las manifestaciones muy constantemente a nivel de los hilos pulmonares. Sin embargo, igual sí se puede hacer manifestaciones y tiene predominancia entre los ángulos intercostales. Lesiones no sugestivas de COVID, obviamente que tenga solamente sea una consolidación focal única, eso hablamos de neumonía lobar, etcétera. Que tengas adenopatías, derrame pleural. El derrame pleural hasta la fecha
no se considera una lesión sugestiva de COVID-19. Eso se considera un dato de extravasación del nivel del tercer espacio por sobrecarga, así de sencillo, por insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etcétera. Entonces, lo que es la densidad redondeada, el nódulo, igual vemos, ¿no? Entonces, la consolidación no es un dato sugestivo de COVID. Aquí lo que tenemos que ver es el ángulo costofrénico, que se vea totalmente visible y que sea combinación con los ángulos costodiafragmáticos. Las adenopatías, pues no, ahí hablamos de otras enfermedades. No tienen absolutamente nada que ver con COVID, porque yo les recalco esto, porque sí hemos visto pacientes que tengan adenopatías y pues no. Naturalmente, una vez tuvimos un paciente con adenopatías, lo trasladamos al siguiente nivel de atención como un probable COVID y nos dijeron que fue un linfoma de Hodgkin. Entonces, pues no fue. Derrame pleural. El derrame pleural claramente lo vamos a ver porque va a borrar totalmente la silueta cardíaca, va a borrar el ángulo costofrénico y obviamente vamos a ver borramiento del ángulo costodiafragmático. Y aquí vamos a ver el asociado a lo que es a enfermedad cardíaca, o sea, insuficiencia cardíaca, etcétera. Los nódulos pulmonares, pues se ven claramente que no. Un nódulo, solamente un nódulo pulmonar, pues es indicación de malignidad. Hay que estudiar, hacer TAC para descartar proceso de oncología o neoplasia. Hallazgos por la tomografía. De hecho, hay un video de Lugo, de mi maestro Lugo, donde dice los hallazgos del CORATS. Y sí, el CORATS, según la clase que nos dio la doctora, ¿cómo se llama? La radióloga, ella había dicho que nos iban a preguntar en el ENAR lo que es la clasificación de CORATS. O sea, lo dio a entender así. O sea, que rayos X de tomografía no iban a preguntar. Pero pues no vino nada, así que maldita sea. Pero sin embargo, tenemos que saberlo. La TAC es la más sensible, es la más específica, sin embargo, pues es la más que tiene más dificultad en el acceso, ¿no? O sea, no hay casi. Entonces, en la tomografía siempre van a predominar las opacidades de vidrio despulido y van a ir aumentando de acuerdo al día. Aquí claramente vemos cómo aumenta el vidrio despulido y aquí empieza a aparecer lo que son las zonas de consolidación periférica. Si se dan cuenta, están a lo que es la periferia del pulmón. Los hallazgos tomográficos, esto va a ser mucho más sensible, como les dije anteriormente, y aquí vamos a ver el CORAS. El CORAS 1, normal, no hay datos de COVID-19, no existen otros, o existen otros hallazgos, perdón. El CORAS 2, anormalidad consistente a otra infección, aquí podemos hablar de una neumonía, una enopatía, un bull, etcétera, no sé, lo que quieran. CORAS 3 se considera indeterminado, anormalidades que indican infección, pero no determinante para COVID-19. CORAS 4, el nivel de sospecha es alto, porque aquí ya existe lo que es la consolidación en alto, multifocal, y ya naturalmente tiene aumento de la trama pariliar y vidrio esmerilado unilateral. El CORAS 5, que para mí es lo que le decía luego, que puede ser el más preguntado, ella es el famoso patrón o padrón de empedrado o pavimento loco. El CORAS 6 es la prueba más eficaz, es una TAC positiva con PCR ya positiva. El patrón del pavimento loco es se conoce así porque ya es un CORAS 5. Aquí naturalmente el paciente tiene sintomatología muy aguda y con PCR positiva. Entonces se le conoce así porque así se ve el pavimento loco cuando no está bien colocado. Alguien que me diga un diferencial de pavimento loco, del patrón de pavimento loco o patrón empedrado. Eso puede ser pregunta de examen. Y la proteinosis alveolar pulmonar es la principal que da diferencial de lo que es del COVID. Sin embargo, hay una forma de diferenciarlo, compañeros, y es que la proteinosis siempre va a estar asociada al cor pulmonar secundario a enfermedad pulmonar obstructiva. Y obviamente, si no tienen ni un dato de POC, en el caso clínico, pues obviamente vamos a hablar de un COVID-19. La evaluación de la severidad y factores de riesgo, sabemos cuáles son. Sin embargo, aquí esto está súper interesante. Demostraron que la mortalidad en los pacientes o la prevalencia, etcétera, fue en pacientes que tengan mayor de 70 años.
Los pacientes mayores de 70 años son los que tienen una prevalencia de enfermedad y de comorbilidad y de mortalidad muy incrementada. Y esto le sigue las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la terapia con esteroides, los gorditos, etcétera. Y hasta el VIH-Sida tiene una prevalencia muy baja. Sin embargo, pues también tenemos que tener en cuenta que la edad es la más importante, ¿sale? Entonces, en un estudio en Nueva York demostraron que del paciente del número de comorbilidades en porcentaje, el 87.6 por lo menos tenía mayor de una comorbilidad. Y la más común de todas, que igual puede ser pregunta de examen, es la hipertensión, con un 56.6% de ingreso hospitalario del paciente que tiene hipertensión. Le sigue la obesidad y le sigue la diabetes, ¿ok? Aunque recuerden, la verdad, yo esto no creo que lo pregunten, porque obviamente esto es totalmente modificable. Anteriormente se decía que era el paciente con diabetes, hipertensión, etcétera, y ahora no, ahora dicen que es el paciente añoso, el paciente con mayor edad. Entonces, aquí igual otra es debido al análisis multivariado de supervivencia, y pues obviamente los que tienen de perder son los pacientes que tienen mayor de 70 hasta 80 años, ¿no? Eh, los datos tempranos ya los vimos, lo que es de estos tipos de pacientes, y esto va a repercutir la edad y la linfopenia. Esos son los dos marcadores de mortalidad, perdón, más importantes para poder determinar. Ahora, como les decía, la disminución de la cuenta linfocitaria presenta la disminución de las dos interleucinas que yo creo que pueden ser preguntados, que es la interleucina 6 y la interleucina 8 en todos los pacientes críticos que llegan al servicio de urgencias respiratorias. ¿Ok? Entonces, dentro de las escalas recomendadas, ¿cuáles son las que más conocemos, amigos? Pues el Q-SOFA. El Q-SOFA lo hicieron unos paramédicos y pues se dieron cuenta que pues podían determinar el proceso infeccioso con estos tres valores. Y pues yo considero que eso sí nos pueden preguntar porque están en todas las benditas guías de práctica clínica, las mencionan así en sepsis, etcétera. Entonces, pues sí, nos pueden preguntar, nos ponen un caso clínico, nos dice cuánto tiene frecuencia respiratoria, nos preguntan cuánto de Q-SOFA presenta el paciente, así como cuando nos preguntan el GASLOG o el ADGAR. Entonces, yo sí recomiendo mejor que lo memoricemos. Mayor de 2 puntos es bajo riesgo y mayor o igual a 2 puntos, pues es alto riesgo, ¿sale? El News 2, igual súper, súper usado. De hecho, nosotros en mi hospital tenemos un módulo de triage donde tenemos ya aparte de los algoritmos que realicé, una enfermera hizo un triage. Entonces, la enfermera o el médico que esté en triage nada más cataloga de acuerdo al QSOFA o al News. Entonces, nosotros nos basamos en eso para poder determinar el ingreso del paciente o no. Entonces, sí es recomendado que nos sepamos muy, muy bien lo que es el News 2 y sobre todo qué hay que hacer en cuanto a su puntaje, ¿no? Si es un puntaje de 0, es un riesgo bajo, cuidados clínicos de enfermería. Si es un 4, 1 a 4 es bajo y así sucesivamente, ¿no? Hasta cierto más que es paciente que requiere una respuesta y atención emergente y de urgencia. Entonces, aquí vamos a pasar a la actualización, amigos. La actualización del manejo no terapéutico. De acuerdo al no terapéutico, en pacientes con COVID leve, solamente es el tratamiento sintomático, nada más, para tratar la fiebre. En teoría, esos pacientes no tienen desaturación, solamente llegan porque tienen fiebre, cefalea, pero no presentan disnea. O si la presentan, no repercute en su saturación. Entonces, este tipo de pacientes solamente requieren el tratamiento para su fiebre y en caso de tener pues deshidratación, rehidratarlo, obviamente. De acuerdo al NID, obviamente igual, los pacientes no requieren otro tratamiento, igual comentan que no requieren estudios de imagen, de laboratorio, mientras el paciente sea sano. En pacientes no hospitalizados, no iniciar terapia anticoagulante o antiadrenante plaquetaria para prevenir la trombosis, no se maneja nada. Y estos dos tipos de pacientes se tienen que manejar por medio de la famosa telemedicina o el control por medio de Zoom, etcétera, como los llamen a ellos, ¿no?
En el COVID moderado, aquí tenemos que estar monitorizando, obviamente, de cerca la enfermedad, porque aquí este es el pico donde se puede agravar. Si no, pues obviamente el paciente la libra. En este caso, si nosotros sospechamos neumonía, hoy sí tenemos que administrar los antibióticos correspondientes, ¿no? Y tiene que ver el aislamiento. Eso, acuérdense que es paciente que no está internado, no está hospitalizado en la respiratoria, pero si hay algún riesgo o algún factor de riesgo que a ustedes no les guste que pueda conllevar un deterioro, pues sí, ahí sí tendríamos que internar al paciente. Entonces, dentro de la evaluación inicial, vamos a ver lo que es el rayos X, ultrasonido y TAC. Ultrasonido, porque igual existe el ultrasonido pulmonar y es muy fiable igual. Sin embargo, pues no todos se rifan a hacer el ultrasonido, sobre todo los ultrasonografistas, ¿no? Entonces no lo hacen, pero pues sí lo comentan. Eh, hacer electrocardiograma si se indican, BH, química sanguínea, PFH y los marcadores inflamatorios, PCR, ferritina y el dímero D. ¿Sale? En COVID severo, obviamente aquí vamos a ver lo que es el tratamiento de la neumonía severa. Monitoreo de la falla respiratoria, suplementación de oxígeno, manejo precavido de líquidos. Aquí es muy importante igual saberlo. No en todos los pacientes COVID, si no tienen lesión renal aguda o algo que le comprometa una deshidratación asociada, no tenemos que hiperhidratar, no tenemos que poner demasiada hidratación, porque recuerden, porque eso aumenta la captación de oxígeno, aumenta todo eso. Entonces, no, vamos a requerir que nuestro paciente tenga más necesidad de oxígeno. Tratamiento de coinfección aguda, se lo vimos con los antibióticos de elección y evaluación está constantemente en el severo. Ahora, dirán, ¿y qué medicamentos le pongo a mis pacientes, doctor? Entonces, pues, realmente no hay una evidencia exacta qué medicamentos usar, más que si requiere intubación en un COVID severo, tiene que hacerse las medidas protectoras mediante ventilación mecánica invasiva, pronación es lo que recomiendan, vigilancia de de la trombosis con heparinas de bajo peso molecular y falla renal aguda, y el único medicamento que recomiendan hasta la fecha, de hecho hasta los lineamientos mexicanos, es la dexametasona, nada más. Entonces la dexametasona es la que yo considero que nos pueden preguntar, porque es la que se usa y es la que demuestra disminución de la mortalidad, así. Entonces, la pronación, les decía, cuando hablé con Lugo, que en Estados Unidos existen camas de millones de dólares, que nada más pones al paciente y tiene una alarma, y cuando suena la alarma, solita se voltea, porque el paciente está amarrado, está entubado, se voltea, ¿no? Pues por eso no tenemos más que la enfermera para voltear a los pacientes. Hasta nosotros, de hecho, porque no podemos meter internos ahí, maldita sea. Aquí vendas, ¿no? Vendas al paciente y lo volteas. Ajá, igual lo puedes hacer así. Le digo, doctora, cada quien es su luchita y si puede hacerlo así, la cosa es que usted lo prone, que le va mucho mejor, créame. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para intubación? Pues que paciente que tenga obstrucción de la vía aérea, signos de fatiga respiratoria, hipoxemia refractaria, hipercapnia, encefalopatía o desprotección de la vía aérea. Aquí en hipercapnia hago énfasis porque nosotros cometíamos pues cierto error. Paciente que teníamos ya con saturación de 97, 98, lo seguíamos usando mascarilla con bolsa reservorio. Entonces, pues no está indicado ahí, porque aumentamos lo que es la hipercapnia por el gran consumo de oxígeno. Entonces, ahí si usted es su paciente, tiene una saturación pues decente, pues reduzcanle a puntas nasales, que es lo que vamos a ver más adelantito en los algoritmos. Entonces, igual hay que hacer las 3 preguntas primordiales para saber si tenemos la necesidad de intubación. O sea, si nosotros mejoramos la intubación, vamos a anticipar las dificultades, hay inestabilidad hemodinámica, la trayectoria de la enfermedad predice un deterioro. O sea, todo eso hay que tener en conciencia, porque un paciente intubado pues tiene una gran mortalidad muy elevada. Empezamos con el manejo terapéutico, que creo que es lo que todos quieren saber. Los antivirales, pues el que mayormente estaba en uso, ¿cuál creen que sea de todos estos? Remdesivir, ¿no? Ok, muy bien, doctora, exacto. El Remdesivir es el antiviral que
ha estado utilizándose de manera paulatina y constante en el paciente con COVID severo, al igual que el plasma convaleciente. Sin embargo, en el plasma convaleciente, como le decía Luguito, tenemos que tener un equipo de estudio multidisciplinar en el hospital para ver efectividad-beneficio, porque es algo que no se ha demostrado beneficencia, no es medicina basada en evidencia. Entonces, pues no en todos los hospitales se agrega. Por lo pronto en mi hospital el plasma no se usa. Entonces, y si se llega a usar, pues tenemos que usar antihistamínicos media hora antes de la transfusión para evitar que tenga algún tipo de complicación alérgica o algo así. Dexametasona es la inmunomodulador más frecuentemente usado, solamente los otros no. Sin embargo, ejemplos de inhibidores de la interleucina 1, que es la anakinra, es la más conocida, sin embargo, no está estipulada todavía. Interleucina 6, lo que es el tocilizumab, se me complica decirlo. Entonces, y la hemoglobina intravenosa. Entonces, aquí les dejo esta pequeña tabla que igual está bien, que es cuáles son las terapias con beneficio que actualmente se ha demostrado con COVID-19. Dentro de las mismas, en la fase 1, perdón, es la fase de respuesta viral. Entonces, los pacientes que tienen síntomas clínicos solamente es tratamiento a base de sintomatología. Fiebre, pues paracetamol, nada más. Entonces, en esta fase que tiene síntomas leves, fiebre, tos, linfopenia, no se recomienda más que tratamiento sintomático. No se recomienda usar dexametasona, no se recomienda usar enoxaparina, nada de eso. Y hago mucho énfasis porque yo veo recetas del similar, de los simis, que les meten de todo a los pacientes con COVID leve. Y pues eso aumenta la mortalidad, no les ayuda en nada. Y ahorita se los voy a demostrar. Fase pulmonar, el paciente que ya tiene un índice de IROT menor de 300, obviamente ese paciente va a requerir intubación temprana y tenemos que ver lo que es los medicamentos que han demostrado un beneficio. Entonces, dentro de ellos está el Remdesivir, la dexametasona y el oxígeno. En la fase 2 y en la fase 3, los medicamentos más utilizados el medicamento más utilizado, perdón, es la dexametasona. El Remdesivir en la fase 3 de hiperinflamación no hay beneficio claro todavía, ¿ok? Entonces la dexametasona es la que recomiendan para este tipo de pacientes. En pacientes, según la ITSA, en pacientes hospitalizados crítico, tratamiento solamente de dexametasona. Sugiere en hospitalizado severo dexametasona, Remdesivir y recomienda, como les decía anteriormente, mediante ensayo clínico, solamente el plasma convaleciente. Recomienda en contra la hidroxicloroquina y esas pendejadas que usaban al principio, ya no los están recomendando. Y en los glucocorticoides, porque yo he visto medicamentos que le ponen de Flazacor, le ponen hidrocortisona, les ponen muchos más medicamentos que pues no hay un beneficio apropiado hasta la fecha. Entonces, en estas gráficas, perdón, les voy a mostrar cómo está lo que es la mortalidad en pacientes que usan la dexametasona. En todos los participantes, se demostró que la dexametasona en uso adecuado, no hospitalario, reduce mucho la mortalidad. Demostrado, ¿ok? Y en pacientes que no requieren oxígeno, es decir, COVID leve, así se manifiesta, o neumonía leve, o como le quieran decir, pacientes que no requieren oxígeno, bla, si tú le pones dexa de manera ambulatoria en casa, está demostrado que esta aumenta la mortalidad. Entonces, y ese es un artículo actual del 2020. Entonces, dexametasona solamente se usa en pacientes hospitalizados, no en pacientes ambulatorios, ¿ok? Entonces, en pacientes que sí tuvieron lo que es solamente oxígeno, si se dan cuenta, pacientes que requieren nada más lo que es oxígeno en un área hospitalaria, la dexametasona no aumentó la mortalidad, lo contrario, la disminuyó, ¿ok? En pacientes que están entubados ya en etapa crítica, dexametasona
más uso, más cuidados de enfermería, de cuidados de nosotros, ay, que se me fue la palabra, de tratamiento sintomático, se usa la dexametasona, nada más. Y la dexametasona disminuyó la mortalidad, disminuye la mortalidad. Entonces, les vuelvo a repetir, amigos, la dexametasona no se utiliza de manera ambulatoria, solamente en la fase 2 y fase 3 de la enfermedad. Entonces, el dilema entre el paciente y su tratamiento. No, yo estoy seguro que algunos de ustedes han visto recetas de neumólogos que les dan deflazacor, nebulizaciones, hidrocortisona, le dan bastantes cosas. Sin embargo, lo más actual comenta que aún está en estudio esos medicamentos. No hay suficiente evidencia para el uso de acitromicina, para el uso de plasma convaleciente, para el uso de interferón, ya que supuestamente sea la proeza del bendito interferón. Tampoco está estipulado que tenga un riesgo propio, digo, de un beneficio propio. La hidroxicloroquina tampoco está muy bien recomendada. En cuanto, ¿cuáles son las interrogantes más comunes? La ivermectina. Hace rato en el grupo veo que subieron los usos de la ivermectina, ya los sube México como profiláctico. Ahorita lo vamos a ver. El lopinavir y el ritonavir, cuando empezó la pandemia, no recuerdo qué fecha exacta fue, pero fue como un mes y medio después de la pandemia. El New England sacó un artículo de uso del lopinavir con ritonavir, un estudio muy chiquito. A 100 pacientes COVID le dieron ritonavir y a 100 pacientes le dieron lopinavir. Entonces, demostraron que ninguno de los dos disminuye la mortalidad, ninguno de los dos disminuye los días de estancia hospitalaria, nada. Entonces, no los recomienda. La ribavirina tampoco y el tocilizumab, inhibidores de la interleucina 6 y 1, no los recomienda porque aún está en desuso. Ahora, la doctora que dijo Remdesivir, pues diciembre nos dio una mala noticia. El Remdesivir demostró que no tiene beneficio en cuanto a mortalidad. No Hola, tiene beneficio. disculpa, doctor, Sí. disculpe. ¿Puedo Sí, agregar algo sí. referente al tratamiento? Claro. Justamente ha salido una adenda del CTO, ya Sí. del CTO de España, y Ajá. ahí muestran el tratamiento, los antivirales, el remdesivir en primera línea, después muestra el plasma convalescente en pacientes recuperados, Ajá. después, obviamente, los esteroides, corticoides, la dexametasona, que es súper importantes, los fármacos contra la interleuquina 6, que es el tocilizumab, que es súper igual importante. Después estaba ya otros tratamientos inmunomodulador. Es difícil, La es difícil. colchicina que estaba ahí bien, Ajá. la colchicina y el canakinumab. Bueno, la colchicina ahí estaba, ¿no? Como inmunomodulador. Esos son para, más o menos, para dar un poquito de información referente al CTO, justamente que han sacado, el CTO de España. Sí, ¿Qué puede mira, decir respecto a ello, Doc? claro que sí. Yo tengo entendido que la terapia inmunomodulador tiene que ver mucho con el MAT+, que es metilprednisolona, lo que es ácido ascórbico, lo que es tiamina, como tú me has dicho, colchicina, todas esas cosas. Sin embargo, no está bien visto porque sus métodos estadísticos todavía no son tan confiables. Entonces, el Remdesivir es el que se utilizaba habitualmente, o sea, es el que, como tú bien dices, pero pues se demostró que el Remdesivir no tiene ni siquiera un beneficio en cuanto a disminución de mortalidad ni en días de estancias hospitalarias, nada más. Los otros medicamentos están todavía en estudio. El CTO menciona eso de España, la verdad no lo he visto, pero yo creo que a Además, razón... Doc, además, quiero decirles referente al Remdesivir, en varias publicaciones, no, en sus historias de mis amigos que tengo en Europa, por ejemplo, ellos colocaban, perdón, en Latinoamérica colocaban que si tienen a la venta Remdesivir porque sus familiares estaban grave, críticos, ¿no? Hasta buscaban así, o sea, se buscaban en cualquier parte si podían importarlo de cualquier país. Por eso mismo veo que el Remdesivir ha debido hacer muchos efectos, ¿no? Por algo también lo estaban, por algo también estaban buscando o recetándolo, ¿no? Sí, exactamente. Lo recetaban así a discreción. De hecho, aquí en Campeche, los pacientes que estaban internados en hospitales privados pedían los internistas el Remdesivir, porque en teoría, antes de diciembre, era lo maravilla, que supuestamente estaban viendo que sí mejoraban los pacientes, pero
después sale el disparo por la espalda porque después el New England en 2020 a diciembre saca que no demostraron beneficio en cuanto al uso del Remdesivir en pacientes pues internados. Sin embargo, como un internista igual me dijo a mí, ¿qué más le puedes ofrecer a tu paciente? Si lo puedes conseguir y se lo vas a aplicar, aplícaselo. Sin embargo, no le va a disminuir la mortalidad, no le va a aumentar la mortalidad y pues puede haber riesgo-beneficio. Eso sí que ni qué. Yo no digo que no usen el Remdesivir, yo nada más les estoy mostrando lo más actual en cuanto al uso de lo que se ha demostrado si tiene beneficio o no. Ya cada quien, porque de hecho en mi algoritmo de mi hospital tengo usado el Remdesivir. ¿Por qué? Porque hemos tenido pacientes que no sé dónde carajo lo consiguen porque está súper caro, pero los tenemos. Entonces tenemos que saber cómo usarlo. Entonces, lo más importante aquí es que saber que actualmente el Remdesivir sí se maneja, no digo que no disminuye la mortalidad, no la aumenta, sí se puede manejar. Sin embargo, pues, y ahora sí que es circunstancias de cada familia, porque no todos tienen el costo, perdón, para poder comprar ese medicamento. En España, pues yo supongo que deben haber bastantes farmacias que venden eso, ¿verdad? Pero aquí en México, pues no creo, está muy difícil. Sí, de hecho, cuando empezó Sí, la doctor, pandemia, porque querían importarlo desde Europa, Remdesivir, tocilizumab, especialmente como usted dijo, los internistas buscaban por todo, por doquier, o sea, hasta se hacía como búsqueda, ¿no? De guantes así por Remdesivir y bueno, era difícil porque es carísimo el medicamento. sí, muy caro, de hecho, amigo. Súper caro. Muchas gracias Por por eso tu... mejor les damos ivermectina, que es vara. Ah, eso sí, ¿no? De hecho, 5 sí. miligramos cada 2 días. De hecho, vayan comprando su ivermectina, ¿eh? Antes que salga el comunicado oficial, antes que Sí. se vuelva famosa como la dexametasona. Yo me acuerdo que cuando usaba dexametasona para los asmáticos, un ejemplo, me costaba 20 pesos el genérico. Pero cuando fue el puto COVID, me costaba 300, 400, 500 pesos una pinche ampolleta. Entonces vayan comprando su ivermectina, es negocio eso. No, ni más. Bueno, 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 gracias por las actualizaciones, doctor, del tratamiento. Eso era mi sí, acotación. Gracias. muchas gracias, no, a ti, muchas gracias a ti. Qué bueno, me gusta mucho que participemos todos, para eso es. Entonces, lo que dijo, como dijo bien el doctor, de acuerdo al New England, el opinavir, pues aquí sí disminuyó un poco lo que es la mortalidad. Sin embargo, pues sigue todavía en estudio. Lo que es interferón igual. Y lo que es la hidroxicloroquina, pues obviamente esa sí aumentó la mortalidad. La coagulopatía en COVID, pues aquí algunos doctores que son pues forenses o lo que hacen en necropsias histológicas y esas cosas, pues se aventaron la tarea de pues estudiar a los pacientes ya post-mortem, ¿no? No cualquiera va a hacer eso. Y pues ahí ellos demostraron que, perdón, que sí existen los microtrombos organizados, obviamente sí hay daño alveolar secundario a microtrombos, y pues demostraron que sí es necesario sí es necesario usar lo que es la anticoagulación en los pacientes con COVID severo, aclaro, o COVID que tengan ya datos de tormenta de citoquinas. Entonces, sí hay que tener muy en claro que en todo paciente que tenga un COVID ya, tenemos que iniciar terapia. Y esto tiene que ver mucho, mucho con la coagulación, lo que es la trombosis y la inflamación. Reflejadas, obviamente, van a estar asociadas a las enfermedades como las púrpuras, las fallas renales, etcétera. Sin embargo, aquí sí tenemos que muy dejar en claro que tenemos que dar terapia a los pacientes con COVID, de entre moderado y severo. No dar parinas ni nada en pacientes ambulatorios. La fisiopatología de esto, pues sabemos que es la triada de Virchow. Esa sí puede ser que nos las pregunten, la triada de Virchow, la endotelitis, todo eso es lo que vemos, ¿no? Para no recordarles eso que ya lo saben. Entonces, los pacientes con diagnóstico grave con eso con neumonía grave por COVID-19, aquí tenemos que igual estudiar para esto, doctores, para dar malas noticias. Entonces, los algoritmos igual aquí nos comentan que cómo dar las malas noticias en los pacientes. Y tenemos que ver las presencias de factores de riesgo, sobre todo socioeconómicos de los pacientes, ¿no? En pacientes con diagnóstico de neumonía grave por COVID, aquí tenemos que ver si presenta deterioro respiratorio, neurológico o multiorgánico,
Si presenta y requiere ventilación mecánica, usamos lo que es la voluntad anticipada o orden de no resucitación. Esto lo dejo muy en claro porque te les voy a contar una experiencia personal que me tocó con un paciente. Sin embargo, aquí hay que ver los síntomas asociados a los cuidados paliativos. Entonces, el delirium es el más común de los síntomas de cuidados paliativos a tratar. Entonces, ¿cómo se maneja el delirium en pacientes con COVID? Usando el haloperidol a dosis de 2.5 miligramos cada 8 a 12 horas subcutáneo. En dolor, obviamente, si tenemos factores, evitar los AINES, disnea, las posiciones, aumentar el oxígeno, la ansiedad, el alprazolam, el primera lección. Y aquí, sin embargo, como si no me deja mentir Lugo, en los pacientes con delirium, naturalmente el médico usa las benzodiazepinas. Así como que, pues no, aumentaría más el delirium. El delirium se va nada más con el haloperidol y la ansiedad solamente con eso. Ahora, esta experiencia personal la voy a contar. Yo tuve un paciente, como le decía a Lugo, que tiene 55 años, si no mal recuerdo, entre 50 y 60 años. La cosa es que este paciente saturaba un 23, 29%. Cada vez que respiraba el paciente lloraba. Cuando hacía movimientos respiratorios lloraba. Entonces me firmó el acta de no resucitación y los familiares aceptaron en la sedación como la eutanasia, como dicen por ahí algunos. Entonces, ¿qué creen que pasó con ese paciente? Debido a la sedación, mejoró la oxigenación, así abruptamente. Mejoró la oxigenación y hace una semana me lo encontré en el mercado. Vivió. Nosotros pensamos que debido a quitarles el estrés oxidativo, a la falta de oxigenación, al dolor durante la respiración de acuerdo a los músculos intercostales, o sea, etcétera, quitarles el dolor, mejoró bastante lo que es la oxigenación y además de eso, ya se ha dado el paciente, era más fácil pronarlo, ponerlo así, darle más cuidados generales, ¿no? Entonces, sí nos costó. Sin embargo, pues no todos tienen ese resultado. Hay quienes sí, de plano, pues no, ¿no? Entonces, pues esa es una experiencia personal y espero que perdón, aquí le iba a decir de esto. ¿Qué dosis usamos nosotros? Es esta, la midazolam, 60 miligramos, 4 ámpulas más buprenorfina y lo aforados en 100 solución salina en caso de bomba o 1000 en caso de goteo. Pasa durante 24 horas y vamos a ir titulando la dosis de acuerdo a respuesta y es magnífico. Esto los relaja así bien y aumenta la oxigenación, ¿no? Entonces, pues sí, porque está difícil morirse ahogado. Pues. La comunicación del paciente grave hospitalizado. Aquí tenemos que tener muy, muy en claro que en Estados Unidos, no, yo creo que igual hasta en España, dejan meter celulares a los SARS-CoV. Esto con el simple hecho de tener una comunicación con sus familiares, los mismos pacientes. Entonces, en México, en un inicio, se iba a implementar esta estrategia. Sin embargo, pues, ¿cómo es el mexicano? No, ¿para qué vas a meter un celular? Si nos va a grabar, vamos a hacer las cosas. O sea, prácticamente estamos dando el hecho de que vamos a hacer las cosas mal. Entonces, ¿qué es lo que hizo España y Estados Unidos? Ok, te voy a dejar meter tu celular para que hables con tu familiar, porque si no sabemos si vas a salir de aquí vivo. Sin embargo, tú tienes que firmar un documento donde evites la difamación del hospital, evites las caras de los doctores, evites todo. Solamente es para lo que es cuidado o comunicación con familiares. Entonces, eso igual demostró un gran impacto en el estado emocional del paciente. Estar comunicado con lo que es su familiar es muy importante y pues le echan más ganas, como dicen por ahí. De verdad, una vez un paciente me hizo grabarle su despedida. Imagínense, o sea, está horrible. Entonces, y la verdad sí se les enseñé a los familiares ya cuando el paciente falleció. Entonces, ¿qué otra cosa que vamos a ver? Igual son los días de incapacidad de los que según se enferman del COVID, porque de verdad, al principio, eres diabético, órale, te vas. Fueron 6 meses, casi 7 lo que se fueron. En el Seguro Social, mi esposa trabaja en el Seguro Social, mi esposa es ginecóloga,
y le enojó mucho eso porque se fueron todos y cuando llegaron son los primeros en escoger vacaciones. O sea, no, ¿verdad? Entonces, eso sí no puede ser que nos los pregunten, ya que en el examen a veces nos preguntan días de incapacidad y cosas así. Entonces, ¿cuándo tenemos que regresar al trabajo en pacientes que tengan síntomas leves o moderados? Por lo menos que hayan pasado 10 días desde los síntomas, que hayan pasado por lo menos 24 horas desde el último episodio de fiebre sin necesidad de uso de paracetamol. Y el más importante, que los síntomas, tos, disnea, hayan mejorado. Ojo, hayan mejorado, no se hayan quitado. La tos, como le dije al principio, es el síntoma más difícil de quitar. Y va a tener todavía tos. Recuerden que vamos a tener repercusiones pulmonares durante 6 meses. Entonces, el paciente va a tener todavía tos. Y obviamente ya no va a ser contagioso después de los 10 días. Entonces, pues ya tiene que regresar a chambear. Y no lo digo yo, lo dice realmente lo que es los lineamientos de la Secretaría de Salud. ¿Sale? Perdón, Otra doctor cosa que nos... Eduard. No sé si la doctora Cecil levantó la mano, ¿tenía alguna duda o Ah, pregunta? perdón. ¿O Es que yo fue...? no veo el No, chat, más bien pregunto. aquí les quería decir, yo Ajá. trabajo en salud ocupacional, entonces aquí es súper importante que sepamos que los pacientes que ustedes ven en el IMSS o en cualquier lado y que los mandan a reposo o que ven diabéticos o que ven embarazadas, ya hay un lineamiento en donde dice que no todas las embarazadas se van a ir, se van a partir de las 30 semanas, no todos los diabéticos se van a ir los descontrolados y obviamente pues se van a controlar, ¿no? Ya no se van los diabéticos, ahora ya que regresaron 7 meses después, ya no se van a menos que estén descontrolados, igual la hipertensión. Los únicos que sí se van son personas con insuficiencia renal y los pacientes que estén con tratamiento para cáncer. Entonces, nada más era mi Exacto. participación. Muchas gracias, doctora. Muy interesante cómo lo manejan ustedes ahí, ¿eh? Paciente que es renal y cáncer, casa. No, aquí no. Hasta paciente por ser obeso, médico por ser obeso, casa. O sea, no. Muchas gracias, doctora. Entonces, vamos a pasar, ya casi terminamos, ¿eh? Lo que es la vacunación, la famosa vacunación. Y eso igual yo creo que nos pueden preguntar. Entonces, perdón. La vacunación, obviamente, pues aquí nada más les recuerdo las fechas para que ustedes sepan que vayan escribiendo a sus familiares que tengan 60 y más. Esto ya es el momento, diría el Lugo, es cósmico. Entonces, aquí es el momento de empezar a inscribir a sus familiares. Ahora, ¿qué es lo que yo considero que nos pueden preguntar? Los eventos locales después de los 7 días de la vacunación. El más común siempre va a ser el dolor en el sitio de la aplicación. Entre los 16 y 55 años demostró que el dolor en el sitio de aplicación fue el síntoma el evento local más común, ¿no? Igual en mayores de 55, igual. En la primera dosis y en la segunda dosis siempre fue lo que es el dolor al sitio de aplicación. Y lo que es en los primeros 7 días en los datos sistémicos, obviamente fue lo que es la fatiga, el principal síntoma asociado a la primera dosis. Y en la segunda dosis fue la fatiga y la cefalea, nada más. Yo pondría fatiga en ambos sin nada preguntar cuáles son los eventos, ¿no? Contraindicaciones en lo que es vacuna de México, personas de estado de embarazo y menores de 16 años, pacientes que viven con algún tipo de inmunosupresión, igual no se van a utilizar estas vacunas. Importante recalcarlos porque ya todos se quieren estar vacunando y pues no. Contraindicaciones absolutas, pacientes que tengan componentes alérgicos, datos de alergia severa como anafilaxia, que tengan alguna reacción de tipo, que hayan sido intubados, etcétera, o alergias graves, no se tiene por qué vacunar, ¿no? Y si la paciente durante su vacunación tiene una reacción alérgica grave, recomienda no aplicar la segunda dosis. Esa es una pregunta muy común que hacen. ¿Es que me dio ronchas? ¿Me necesito aplicármela? Sí, porque no fue una alérgica grave, no fue una afilaxia, fue un rash que nada más se trata con antihistamínicos. Y en caso de anafilaxia, ¿qué usar? Pues epinefrina. Es igual, puede ser que nos pregunten la protección de la vía aérea, bla, bla, lo que saben. Y lo que es la epinefrina es el principal medicamento para lo que es la anafilaxia en la vacuna del COVID-19.
y nada más. Ahora, lo de la ivermectina, doctores. Lo de la ivermectina actualmente está siendo una bomba porque la están recomendando y están demostrando que existe beneficio en los pacientes. Doctor, Entonces, doctor, doctor, sí, doctor, referente a sí, las vacunas, ¿puedo sí, agregar algo? claro que sí, Referente a doctor. las tres marcas que han salido a nivel global, Sí. la de Oxford o AstraZeneca menciona que tiene, ¿dónde está? AstraZeneca tiene una efectividad del Ah, bien. 70% y la de Pfizer un 95%, Ah, sí, sí. la de Moderna un 94.5% y la Sputnik de los rusos un 92%. Y bueno, para aclarar esto, mire, la más cara había sido de Moderna, equivale a 21 euros cada vacuna, y mientras la más barata es de la AstraZeneca de Oxford, 3 euros había valido cada una. Ah, hombre, yo lo que sé, Así como ¿no? aprender los porcentajes de inmunidad que da, ¿eh? Puede ser que sí lo pregunten. Sobre todo la que se usó en México, la que nosotros usamos, la que se nos puso fue lo que la AstraZeneca, ¿no? La AstraZeneca es lo que fue esa, la que equivale al 95%, creo. Esa fue la que se usó. Creo que sí. Ajá, creo que sí. No. No es la más económica. Sí, de hecho. Solo eso, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Entonces, demostraron, le decía lo de la ivermectina, sí están demostrando lo que es positividad en cuanto al tratamiento. Entonces, sí, como que lo van a empezar a recomendar. Yo creo que sí, pero aún por lo pronto, esto ya sigue en estudio, ¿sale? Pero sí lo van a empezar a preguntar. Entonces, esto fue lo que mandaron hoy. Yo ya lo tenía en la diapositiva, ya lo había visto, pero ustedes me hicieron el favor de ponerle marcatexto. Muchas gracias. Entonces, sí recomienda lo que es el uso de la ivermectina, demostró la reducción del 93% del RNA viral, que eso puede ser pregunta de examen. Recuerden que los porcentajes pueden ser preguntas de examen, entonces, pero sin embargo, a las 24 horas de lo que es el contacto. Y igual dice que la ivermectina tiene una segunda dosis, fue capaz de controlar la replicación viral dentro de las primeras 24 a 48 horas. Esto está muy bien porque realmente los estudios americanos igual ya están recomendando lo que es la ivermectina y ahora México lo va a empezar a hacer. Entonces, aún está todavía en estudio, pero sí lo vamos, ya cuando salga el comunicado oficial, ahí sí, yo quiero pensar que sí nos pueden preguntar en el examen, sobre todo en tratamiento por profilaxis post-contacto. Entonces sí, hay que tener claramente eso. Y la ivermectina tuvo una alta tasa de curación, acortamiento de la estancia intrahospitalaria y obviamente pues sí lo van a hacer como ensayo piloto y pues yo creo que sí va a terminar, ¿no? Ahora, lo más nuevo hasta la fecha es el protocolo AIMAS. El protocolo AIMAS lo pueden encontrar en la página de la Alianza, está muy buena. Hay diferentes protocolos, están en español, en inglés, como ustedes quieran. El AIMAS son las por I de ivermectina, como les decía. La ivermectina en profilaxis para individuos de alto riesgo es a 0.2 miligramos por kilo, una dosis el primero y el tercer día, y luego tomar una dosis semanal durante 10 semanas, seguida de una dosis cada 2 semanas. Para que ustedes puedan entender esto, realmente yo a mis familiares nunca le he dado ivermectina y nunca creo dárselo, la verdad. Hasta que yo no vea medicina basada en evidencia, no lo voy a hacer. Sin embargo, lo más nuevo en cuanto a tratamiento generalizado es esto. Entonces yo nada más se los comparto para que ustedes meterles esa espinita que investiguen cuáles serían los protocolos más nuevos. Y yo, como les decía luego, les voy a recomendar mucho que entren a la página del Colegio Mexicano de Medicina Interna. Ahí ponen todos sus videos totalmente libres, gratuitos, donde explican qué beneficios tiene el Like Más y el Mat Plus. Entonces, el Like Más es el más usado. Entonces, la vitamina D3, la vitamina C, la famosa vitamina C, el ácido ascórbico, que realmente han usado hasta 2 a 3 gramos intravenoso cada 6 horas en pacientes complicados con COVID severo. Y según es una terapia inmunomoduladora, como decía el doctor, al igual que la melatonina, el zinc, la colchicina, todos esos medicamentos inmunomoduladores están vistos todavía como que en estudios. Sin embargo, pues obviamente a nivel México, pues todavía hay que esperar un poco. Ya más les traigo lo nuevecito, ¿no? Entonces,
Aquí en los lineamientos, si no mal recuerdo, la aspirina aún no la están recomendando en cuanto a México. Sin embargo, en cuanto a Estados Unidos, sí las están usando y la usan como si fueran dosis para infarto. Entonces, sí hay que tener nada más, darle seguimiento a los que son los diversos estudios para esto. Entonces ya vamos a terminar, doctores. Este es mi hospitalito, se los presento. Es Hospital General de Escárcega, se llama doctor Janet Romero Aguilar. Y aquí es donde yo, pues, trabajo, ¿no? Ya vamos a terminar. Aquí yo me les comparto cuáles son los algoritmos que yo hice para mi hospital, porque yo los realicé. Entonces, con mucho gusto se los puedo pasar. Yo creo que se los pasé en PDF. Entonces, paciente o persona que presente enfermedad respiratoria aguda o leve, ya lo vimos, tenemos que valorar la afección a órgano y afección orgánica, perdón, o riesgo. Eso tenemos que hacerlo en los consultorios con nuestro equipo de protección personal y tenemos que valorar el Q-SOFA y los factores de riesgo. Si nuestro paciente tiene un Q-SOFA de 0 y satura entre el 88 y 93%, consideramos un COVID leve y lo tenemos que hacer pronación continua y oxígeno domiciliario en su domicilio, en su casa, con terapia para fiebre, obviamente, paracetamol, cuidados generales, alimentación sana, etcétera. Y aquí usamos lo que es la telemedicina, doctores. Vigilancia por medio de telemedicina. Es súper importante. Aparte de eso, mi hospital está vinculado a la jurisdicción sanitaria, que es el primer nivel, y ellos tienen la obligación, o bueno, no obligación, el trabajo de estar marcando cada 72 horas a los pacientes para estar dando un continuo seguimiento de los mismos. En el caso, mi director es muy noble. Pacientes que tengan una saturación baja, la ambulancia de mi hospital los va a buscar y los lleva al área respiratoria. A pesar de ser un ejido, donde sea, el doctor, nuestro director, siempre los da prioridad a eso. Entonces, ahí sí, la verdad, mis respetos para eso. Entonces, cuando es el Q-SOFA mayor de 1 y la saturación está entre menos o igual a 93, tenemos que usar lo que es la hospitalización a zona de aislamiento respiratorio. ¿Ok? Y esta es lo que nosotros usamos en mi hospital, ¿no? De hecho, esto está pegado en la respiratoria, lo imprimimos y lo pegamos, porque no así de lujo, porque esto se modifica, nada más para estar constantemente. Y esto para que yo lo realizara, igual me asesoré con un internista, no piense que yo lo hice todo, yo me asesoré con un internista, yo lo hice y se los mandé al doctor, se llama el doctor Leonardo Carrillo Mendoza, es un gran amigo mío internista, y me dio los 100 puntos, lo que nosotros podemos hacer como segundo nivel. Pues yo no tengo algoritmos para poder hacer el PEP, ventilación, no, porque en el hospital no intubamos, todo se traslada al siguiente nivel de atención. Entonces, como médicos generales, en medidas generales pongo las dietas. En caso si es paciente hepatópata, nefrópata, tenemos que reducir las proteínas, las dietas sin kilocalorías, prevención de infecciones, recambio de circuitos, uso de filtros, circuitos cerrados, todo lo que son los cuidados generales, reposo absoluto, el oxígeno, el monitoreo, todo. Y la pronación, naturalmente tratamos de que sean de 12 a 16 horas al día. Y sí se puede. Solamente que si nos comprometemos los médicos que entramos a COVID a estar pronando a nuestros pacientes, a estar volteándolos. Ahora, en cuanto al soporte, aquí nosotros tenemos esto. Esto lo hallé en el manual del siglo XXI en México, donde dice que pacientes que tengan menos del 95% de saturación, tenemos que usar puntas nasales a 5 litros por minuto. Pacientes que tengan menos de 90, ahí usamos la mascarilla de 6 a 10 litros por minuto. Y menos de 80, mascarilla con bolsa de reservorio. Esto para evitar la hipercapnia. En pacientes que tengan prono despierto, aquí está, y aquí les dejo el artículo donde se encuentra. Los vasopresores, el principal vasopresor utilizado que en lo particular hemos visto beneficio es la norepinefrina, la nore. Acuérdense que la nore ya se calcula, no antes, creo que era la dopa, así como las aminas que se calculaban alfa, beta, delta, esas pendejadas, no, ahora se calculan por peso. Entonces aquí yo hice una preparación sugerida y ejemplos para no equivocarnos, y es lo que nuestros pacientes hipotensos sí responden muy bien a los vasopresores. Antibióticos profilácticos realmente no se recomienda a menos de que tenga una infección o algo así.
Y los que usamos no son las citromicinas, nosotros usamos las cefalosporinas. La más usada que usamos es ceftriaxona. Los esteroides, dexametasona, 6 miligramos al día por 10 días, y naturalmente después de los 6 días cambiamos a vía oral. Prednisona vía oral 50 miligramos por 3 días y suspendemos. Otra alternativa, en caso de que no tengan dexa o se las revendan muy cara, es la metilprednisolona. En pacientes con hipoxemia moderada que tengan menos de 4 litros por minuto, usamos 40 miligramos hasta que no tengan necesidad de oxígeno al día. Moderada grave, 80 miligramos sin bembolo, luego 20 y ve cada 6 horas durante 7 días. Y después de los 7 días pasamos a la terapia de retiro de esteroide, que es la prednisona. 75 miligramos al día por 2 días, después 50 al día por 2 días, después 25 al día por 2 días y suspendemos. En cuanto a la tromboprofilaxis, la enoxaparina, esto lo manejo de acuerdo a los lineamientos de México, los más actuales, y aquí lo manejan por peso. Y ajustamos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Y usamos la heparina no fraccionada en caso de, como medida alternativa, en caso de no contar con la enoxaparina. Y como les dije, no se recomienda la tromboprofilaxis en pacientes de manera ambulatoria. Insulina rápida. La insulina, el esquema de insulina nosotros lo usamos a 0.3 al 2% si presenta más de 180, y las metas de leucemia es entre 110 a 180, la que nosotros tenemos en pacientes diabéticos. Y como les dije, aquí cuento con el Remdesivir en caso de que un paciente tenga Remdesivir. Sin embargo, en el comité de capacitación nos comentó nuestro director que esto lo vamos a empezar a quitar porque ya el Remdesivir pues está demostrando que no hay efecto beneficioso. ¿Sale? Y pues lo que es todo, compañeros. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias por todos, por su atención. Muchas gracias, Doc. No, amigos, antes de pasar a los comentarios finales, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o aportación para aquí el doctor Edward. Yo nada más una cosa, Lugo. Bueno, esto lo descubrí por un paciente que tuve, que se comenzó a ver en pacientes con COVID una cosa que se llama hipoxia feliz. Entonces son pacientes que están saturando a 58, a 60, pero son personas que están como si nada, te hablan normal, no, el máximo dificultad que tienen o disnea es a lo mejor subir, no sé, 1 o 2 pisos de escaleras, pero aunque estén saturando así de bajito, no tienen la sintomatología que deberían de tener. Y de los poquitos estudios que se han hecho, se correlaciona justamente con la coagulación. Eso iba. De hecho, si tú tienes un paciente con hipoxia feliz, o hipóxicos felices, como le dicen algunos, si tú le tomas un dímero de ese paciente, estoy seguro que está súper aumentado. Porque obviamente tiene una falta de oxigenación, obviamente hay un daño endotelial. Entonces sí, vamos a empezar a tener liberación de marcadores de la coagulación, inhibición. Entonces, pues sí, la verdad sí, hemos tenido pacientes con hipoxias felices así hasta 30 y están como si nada, como tú bien dices. De hecho, antes de la pandemia, yo les decía a los internos, pacientes que llevan con TCE, 89% de saturación, para mí es un criterio intubarlo. Ahorita, tenemos pacientes con 30 de saturación y como si nada, te hablan, así como tú bien dices, te hablan, te dicen qué hacer en el aspecto de su familia, bla, 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 pero son los que primero se complican y fallecen. Entonces sí hay que tomarles sus dímeros de esos pacientes para iniciar su terapia tromboprofiláctica. Y en cuanto a la vacuna, efectivamente el síntoma más cañón es bueno, a mí cuando me pusieron la vacuna, la verdad es que al día siguiente sientes que se te va a caer el brazo. O sea, neta es un dolor bien cañón, pero mientras más lo movilices, se te va quitando el dolor. ¿Ya le pusieron su segunda dosis o otra? No, se supone que me toca el 11 de febrero. La Igual segunda a mí me toca el 11 de febrero y no creo que no. Sí, ahí va. Team 11 de febrero. Sí, de verdad, a mí igual, lo único que me dio a mí fue dolor de cabeza nada más y un poquito de dolor en el sitio de aplicación, nada más. A mí así a todo nuestro equipo, sí, la verdad nos dolió bien cañón. Cuando salimos de la vacuna como si nada, pero al día siguiente sí era como que, ay, mi brazo se me va a caer. Bueno. Pero ya, era todo. Muchas gracias.
Con experiencia, vacúnense, no hay conspiración de por medio. ¿Alguien más, amigos, quiere aportar algo? Hacer una pregunta al doctor Edward, Yo creo mi que tocayo. también, bueno, en Sí. el curso de Avento que tomé apenas, bueno, mencionaban mucho el índice de ROX que hay que sacar, Ajá. que nada más son muy fácil de sacarlo, pues nada más es la saturación, la FiO2 Con el FIO2. Ujú. y la frecuencia respiratoria. Y también mencionaba los criterios para un paciente que está respondiendo a ventilación mecánica en posición prona, Ujú. que son que aumente el 20% de la PO2, FiO2, FIO2. Ujú. que aumente 10 milímetros de mercurio la PO2 y que disminuya uno la PSO2, algo así era. Pero son a las 4 horas posterior a que lo pones en prona y pues que un paciente, pues para que tenga, para que sirva la pronación debe estar al mínimo 16 horas. Exacto. Es lo que decía el algoritmo ahí, dice 12 a 16 horas para que funcione. De hecho, ¿dónde tomaste tu curso, Avento? El león, Ah, yo lo acabo de tomar en Carmen, entonces no. sí. Pues sí, así lo comentan. Ujú. No sé si tengo alguna otra pregunta. Algo súper importante aquí para los de primer nivel o para los médicos que estamos en contacto con los pacientes. Sí les dicen todos que se tienen que aislar. El aislamiento, qué tan importante, la mascarilla, qué tan importante, todo eso que ha causado controversia pues en el país. Pues yo uso la mascarilla de las 3M, las que tienen los filtros, y me ha funcionado muy bien. La verdad, no, lo único que sí es que sí lastima mucho lo que es la parte de la nariz, pero pues sí, la verdad sí me protegen bien. Y es mi punto de experiencia. Yo veo que algunos usan cascos así como espaciales y bien locos. No sé, la verdad. Hasta máscaras de buceo han usado, visto, pero pues no. Yo uso las mascarillas 3M y la verdad me han funcionado muy bien. Yo tenía un score, doctor, no sé si lo comentó, que es el Call Score. ¿Cuál? Call, CALL, No lo mencioné. justamente predice, pues ahora sí que progresión a gravedad, que me lo llevaron a comentar igual en otro curso, que es la C de comorbilidades que te va sumando puntos. Si empieza a tener comorbilidades arriba de 1, te da 4 puntos. La edad la manejaban ellos arriba de 60 para que te diera 3 puntos. La linfopenia que usted mencionó, pero ellos la manejaban menor a 1000 para que ya te sume puntos. Y la DHL arriba de 250 ya la empiezan a manejar como puntaje. Ya con un puntaje mayor de 6 ya te perdiste el 50% de gravedad o sea, crítico. A Oye, valer verga. está súper, está súper bien. Oye, mándala al grupo para que la tengamos. Está súper bien. Déjenla, Ujú, a ver si la busco. ujú, Buscarla y se la subo. sí. ¿Alguien más, amigos, que quiera sacarse algo del pecho? Que no sea COVID. Yo tengo una duda Coropes. Ujú. sobre el ácido ascórbico. Estaba leyendo, hubo un artículo que sacaron hace poco del New England sobre una tormenta citoquina, la tormenta de citoquinas, perdón, y comentaba que el ácido ascórbico pues fortalece el sistema inmune, pero pues al fin de cuentas el sistema inmune es lo que hace la tormenta de citoquinas. Exacto. Entonces, o sea, Ujú. ¿se utiliza el ácido ascórbico o no? O en lugar de de ayudarnos, pues hace que aumente la tormenta de citoquinas. Te voy a ser así sincero. El ácido ascórbico en el hospital sí lo usamos. Y la verdad, sí ayuda mucho al paciente. Porque recordemos que el COVID es una enfermedad viral. Es como cualquier resfriado, así, si lo ves desde ese punto. Entonces, el ácido ascórbico sí nos ayuda. Sin embargo, lo están modificando porque al inicio estaban poniendo súper altas cantidades intravenosas, hasta 3 gramos cada 6 horas. O sea, eran casi 18 o 20 gramos al día. Es demasiado. Entonces, a eso se están demostrando que sí le está no dando tanto beneficio, sino empeoramiento. Entonces, lo que Ajá. están haciendo ahorita es disminuir la dosis de ácido ascórbico para poder emplearlo y no generar una tormenta de citoquina refleja. Exactamente. Y sí leí ese artículo, sí me saqué de onda así cuando lo vi,
Y le Sí, pregunté, le pregunté a un amigo y me dice, no, porque es yo que creo sí. que, yo creo que es de cajón, ¿no? O sea, como médicos de primer nivel, el ácido ascórbico. Y cuando leí que pues es una de las primeras causas de que desencadene la tormenta de citoquinas, pues dije, ¿qué estamos haciendo? Exacto. Pero sí, yo la verdad, de hecho aquí en Mevoimos, si tú puedes ver, dice 3 a 12 gramos al día. Es lo que dice el MARPLUS, pero realmente no lo usamos tanto. La verdad, lo máximo que usamos es hasta 2 gramos 3, o 3 gramos al día. Y sí les ayuda bastante. La verdad, sí les ayuda bastante. Igual, fíjense que la que ayuda bastante es la melatonina y la colchicina, pero pues no están todavía bien estipuladas. La colchicina en ocasiones da mucha diarrea y eso tiende a deshidratar más y fomentar más la lesión renal aguda. Y la Y las melatonina, infecciones oportunistas. ajá, exacto. Y la ¿qué? La melatonina da mucha somnolencia, da muchos sueños a los pacientes, pero pues es un efecto que se puede tolerar. Ajá. Wow. No, pues muchas gracias. Me gustó ese wow. ¿Alguien más, amigos, quiere expresarse de alguna manera? ¿Hay libertad? ¿O creemos que ya terminamos? ¿Julie iba a decir algo o solo se movió? Ah, Francisco Ya iba a Robles. decir algo. Que La vitamina C A más bien ver, ok. era que lo tenían como inmunomodulador. Inmunomodulador. Sí. Ajá. O sea, es porque actúa contra los radicales libres, no porque vaya a Exacto. fortalecer el sistema inmune. Eso Exacto. nunca se ha comprobado que Pero fortalece. realmente, si tú le metes vitamina C a un paciente que tiene estimulación de radicales libres, como por ejemplo el envejecimiento, que de por sí tiene radicales libres aumentados debido a la sarcopenia y bla, 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 obviamente le va a generar un desbeneficio a un beneficio propio. Sí, de que Entonces, hace todos sí, los metabolitos. Pues sí. exacto. Entonces sí hay que tener en cuenta que el ácido ascórbico sí está bien visto como terapia inmunomoduladora en pacientes que sean COVID leve o moderado y que tengan mejor pronóstico de vida. Pacientes de elevada edad, de por sí. De hecho, igual por ahí vi otro estudio, de acuerdo a eso que tú mencionas, radicales libres, creo que Del está en el zinc. CROQUEM, es ese, del zinc, y el otro es de los deportistas, que están demostrando que los que corren demasiado, por ejemplo, los running, tienen más probabilidad de tener una complicación por COVID, debido a que al Problemas gran cardíacos, ¿no? exacto, al gran mecanismo Fibrilan auricular. del gran mecanismo de lo que es correr, pues obviamente aumentan los radicales libres y aceleran el proceso de envejecimiento. Se vuelven más viejos tempranos, pues. Por eso es que tienden a tener más complicaciones ya pulmonares. Por eso es que sí está complicada. Esa enfermedad está súper nueva, o sea, no mames, hay muchas cosas que salen, después dicen que no, después dicen que sí. Por eso, como le decía yo a Luguito Precioso, yo no creo que lo lleguen a preguntar en el examen, la verdad. Yo es lo que sí nos pueden preguntar un caso probable, como diferenciación operacional, y el uso de la DEXA, las vacunas, lo que debe saber el médico de primer nivel. Yo considero que debe ser así. Sin embargo, en mi presentación me enfoco en darle lo más nuevo hasta la fecha. Y pues sí, me la pasé buscando muchos artículos más, los más nuevos, pero pues sí, sale a cada rato. O sea, el ivermectin acaba de salir casi, o sea, sí está complejo. De hecho, hace 40 minutos que el IMSS lanzó en Twitter que la ivermectina está comprobada, ¿no? Que esto que nos acabas de decir. Voy a comprar ivermectina, la voy a comprar, chingue madre, la voy a revender así, 2,000 pesos cada pinche pastilla para hacerme rico. Es el nuevo negocio, el nuevo El negocio. negocio del futuro. El negocio del futuro. Bueno, pues no sé si tienen algo más, amigos, porque ya es tarde. Ya tenemos sueñito. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Julie iba a decir algo? Yo nada más iba a decir lo de las vitaminas, Lu. Vi un video de una doctora de Estados Unidos que ella como que resumió un artículo, pero enfocado a vitaminas, pero en población general, o sea, no como en pacientes críticos, así B, sino las dosis que se recomiendan en la población general, como nosotros, no sé, como Ah, mira. Y, como preventivo, ¿no? ajá, como preventivo. Ah, mira. Decía en su análisis que la vitamina C se recomendaba solamente 500 miligramos al día, porque mucha gente agarra y bueno, lo bueno de la vitamina C es que es hidrosoluble y no hay problema, o sea, absorbes lo que necesitas y lo demás lo tiras, ¿no? Pero, o sea, el artículo dice que nada más 500 al día,
la vitamina D 1000 y el zinc no lo recomendaba tanto porque a largo plazo generaba más efectos adversos. Y de las otras dos se quedaba como en una opinión neutra, o sea, como que ni tan bueno ni tan malo. Muchas gracias, doctora. No, no sabía eso. Lo voy a, no, a ver si lo puedes compartir para leerlo. La risilla. Pues La risilla. amigos, yo creo que si hay más preguntas, pues ya no se pueden, porque cabina nos está diciendo que ya estamos en tiempo, ¿no es cierto? No hay cabina, pero el día de hoy, pues yo creo que fundamos la nueva legión, hashtag Legión Ivermectina, y pues la Legión Ivermectina se va a encargar de comprar todas las ivermectinas y revenderlas súper caro, porque queremos dinero. Nada, es cierto. Pues muchas gracias, doctor Edward, por su participación. Si tuviera una impresora de constancias, en este momento la imprimiría y se la daría. No la tenemos, pero pues le agradezco bastante que se haya esmerado en esto y pues prácticamente que pues haya tratado a los pacientes, ¿no? En estas épocas de crisis, no cualquiera. Y pues qué bueno que pues está vivo, más que nada, y qué bueno que pues está aprovechando el hecho de que esté vivo compartiéndonos esta información. Así que, doctor Edward, muchas gracias por todo. De nada, de nada. Cuando quieras, Lu, ya sabes. Ay, y pues amigos, con esa insinuación, pues nos retiramos y pues muchas gracias a todos. Académica, académica, güey. Una insinuación académica, las únicas insinuaciones que hay en este curso. Y amigos, pues nos tenemos que ir, así que gracias por resistir, gracias por aguantar. Tuvimos 2 clases antes, entonces por eso hablo de lo de resistir. Pues gracias por estar aquí, habla muy bien de ustedes y pues es momento de irnos, amigos. Así que pues gracias, doctor Edward, realmente de corazón, nos ayudó mucho esto y pues hasta luego, amigos. Despídanse, despídanse del doctor Edward. Bye. Hasta luego, doctor Edward, muchas gracias. Bye. Adiós, adiós.